Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Democracia Hoy. Democracia Hoy es un esfuerzo de idea internacional por proveernos en las redes sociales, en el mundo digital, de un programa de conversación, de debate, de aproximación a los temas que tengan que ver con las reformas electorales, con la política en nuestro país, sin duda, pero con el énfasis en el tema electoral. Y hemos vivido algunas semanas de reforma. Leía hoy a Fernando Tuesta que él entiende que es una reforma un poco incompleta, un poco parchada, que ha sido un poco jaloneada, dice Tuesta, ¿no es cierto? Desde la Comisión de Constitución creen que han hecho un trabajo que al contrario se ha avanzado mucho en la cantidad de reformas necesarias. Así que esta tarde vamos a estar con Percy Medina. Percy es especialista en temas electorales, director de IDEA Internacional en el Perú, que se dice fácil además, y es un amigo con quien se puede conversar mucho de estos temas. ¿Cómo te va, Percy? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Aquí pensando un poco en el tema de la reforma, Percy, y en este artículo que publicaba Tuesta en el diario El Comercio, y me he quedado pensando en si efectivamente una reforma es global, una reforma no toma de aquí, de acá y hace otro compendio. ¿Qué sensación tienes tú, Percy? Bueno, obviamente los resultados se obtienen si uno articula distintas reformas y en conjunto generan un cambio. Las reformas parciales muchas veces no solamente no logran lo que se quiere, sino que pueden resultar en un resultado distinto del inicialmente previsto. Pero también es verdad que es muy difícil que todas las reformas se den al mismo tiempo. Y que en muchos países las reformas se han dado como aproximaciones sucesivas. Es decir, se avanza un poco, se detiene el avance, se avanza otro poco y así. Y en esa medida yo creo que en el último tiempo nosotros hemos hecho algunos avances significativos. En este último periodo, por ejemplo, en materia de financiamiento de la política, yo creo que se ha avanzado bastante. No, tú dirías que de lo aprobado, el financiamiento ha sido clave, ha sido interesante. Sí, porque ahí hay un avance bastante importante, ¿no? No se lograron algunas cosas, pero creo que lo fundamental se logró. En materia de elecciones internas también, algo muy importante es que la OMPE sea la que organice estos comicios internos. Y en estas elecciones, si bien es cierto se tenía previsto que hubiera ya primarias abiertas, la propia pandemia impidió que eso fuera posible. Entonces lo que tenemos como avance significativo es que la OMPE hace las elecciones y que para el 2022 tendremos primarias abiertas. Entonces ahí yo creo que el avance es muy encomiable. En paridad y alternancia, mira, hemos coincidido justamente, Percy. En paridad y alternancia se ha logrado adelantar la aplicación de la paridad y alternancia para estas elecciones. Y si bien es cierto, no se ha eliminado el voto preferencial, que hubiera hecho mucho más eficiente la aplicación de la paridad y la alternancia, sin embargo, está ya como algo definido hacia adelante y se va a poder además aplicar para las elecciones subnacionales. Para las elecciones del 2022 están plenamente vigente y ya no existe voto preferencial para las elecciones del 26 y nunca ha existido voto preferencial en las elecciones subnacionales, regionales y municipales. Por lo tanto, salvo esta elección del 2021, en adelante no tenemos voto preferencial. De acuerdo. Esa me parece una mirada bien proactiva. ¿Qué cosa faltó, Percy? Quizás voto preferencial. Voto preferencial. ¿Es la gran deuda? Sí, es yo creo la gran ausencia. La eliminación del voto preferencial que hubiera tenido dos razones importantes para ser adoptado. En primer lugar, la posibilidad de poner a los partidos, los programas, las ideas por delante de las personas. Y en segundo lugar, una cosa muy práctica, y es mejorar las condiciones de votación para evitar un posible contagio por COVID. Porque al no haber voto preferencial, la votación puede ser mucho más rápida y sobre todo el escrutinio puede ser mucho más rápido. Pero bueno, esa es una decisión que ya no se tomó, no hay forma de regresar sobre ella y lo que tenemos más bien es que pensar hacia adelante qué es lo que queda. De acuerdo. Y queda, por ejemplo, el debate sobre bicameralidad. Ajá. Queda, que es todo un tema. Así queda el debate sobre inmunidad.
que también es un tema importante para ir Algo a se aprobó en inmunidad. regulación de la inmunidad. ¿Perdón? Algo se aprobó en inmunidad. Bueno, lo que se aprobó fue una cosa que nadie hoy defiende, ¿no? Y que va a tener que revisarse por completo. Yo creo que hoy día el consenso, la votación de inmunidad es una votación de reforma constitucional. Sí. Entonces requiere que se vote 2 veces. Así es. Ya se hizo una primera votación en la legislatura anterior, pero de un texto que no genera ningún consenso, por lo tanto no tendría sentido volver a votarlo esta vez. Lo que van a tener que hacer es votar un texto completamente distinto en primera votación y someterlo a segunda votación en la próxima legislatura, que empieza el 2021. Entonces, este Congreso tiene la posibilidad de completar esa reforma constitucional sobre la base de 2 votaciones en 2 legislaturas distintas. Esta, que termina en diciembre, y la siguiente, que empieza en el mes de enero. Percy, lo complejo de sacar adelante reformas electorales es que los representantes en el Congreso de los partidos políticos miden y calculan cuánto de sí les sirve una reforma y cuánto no les sirve, cuánto les puede convertir en un lastre. ¿Crees tú que esta reforma electoral para los partidos ha sido una concesión de su parte en el marco de sus dificultades organizativas? O sea, ¿han dado más de lo que la lógica hubiera pensado? Bueno, todas estas normas que regulan elecciones, regulan partidos políticos, etcétera, son como autorregulación. Así es. Porque normalmente el Congreso regula la situación de los médicos, regula la situación, qué sé yo, de los periodistas, lo que fuera, pero en este caso regula la situación de los propios políticos, de los propios parlamentarios, en el caso de la inmunidad, en fin. Entonces es como si a nosotros nos dieran a regularnos nosotros mismos en aspectos en los que nos toca limitarnos. No es algo sencillo ni fácil en ningún lugar del mundo, ¿no? Por eso es que es importante la opinión ciudadana, la presión ciudadana, el rol de los medios, etcétera, que es lo que de alguna manera va empujando las reformas. Porque nadie quiere reformarse para autolimitarse. Es una cosa casi humana, ¿no? Por ahí va mi pregunta. Entonces, ¿tú crees que han concedido más de lo que uno hubiera imaginado? Yo creo que se ha avanzado en la reforma más de lo que inicialmente se quería avanzar, porque si uno revisa cómo empezó la discusión de todos estos temas, de todos, ha habido un avance significativo. En paridad y alternancia no se quería ni ver el tema, se hablaba de la posibilidad de ampliar la cuota de 30 a 40 y eso ya parecía demasiado. Estamos en 50-50 y alternancia, o sea, el modelo más avanzado posible en cuanto al tema de equidad de género. En materia de regulación del financiamiento también se ha avanzado un montón de cosas. Bancarización, que la OMPE pueda ver las cuentas partidarias, que haya rendición de cuentas durante la campaña, que haya sanciones políticas, es decir, que se suspenda el registro de un partido político si es que no paga sus multas, etcétera. Yo creo que muchas de las cosas que parecían como el cuco, de pronto han entrado en la agenda y se han aprobado. Así que no lo veo mal. Y yo creo que todavía hay espacio para seguir avanzando. Ok. Percy, tú eres un hombre en general optimista con la vida. Yo tengo ahí mis reticencias. Yo quería plantearte lo siguiente. La mejor reforma política que podemos hacer, con los modales democráticos individuales que poseemos, con la cultura política que tenemos cada uno de los ciudadanos, ¿te avisoras un mejor futuro? Bueno, es que no se trata solo de las normas, ¿no? Hemos estado tan concentrados en la reforma que quizá creemos que las normas modifican realidades, y eso no es verdad. Así es. Las normas son el marco para que las realidades se modifiquen, pero se requiere, en primer lugar, vocación de los actores políticos por reformarse. Si los actores no quieren ser más democráticos, más inclusivos, más abiertos a la ciudadanía, escuchar más, etcétera, tú puedes tener la mejor ley de partidos y no va a servir de nada. Y se requiere también una ciudadanía activa que exija. Así es, Percy. Si no hay eso, ¿no es cierto? O sea,
si no hay personas que les exigen a los políticos que sean transparentes, que rindan cuentas, que se conecten con la ciudadanía, que escuchen más, en fin, entonces los políticos pueden desentenderse y hacer lo que quieran, aquí, en la China y en cualquier lugar, ¿no? Es cuestión de cuánto la gente es activa en exigir, en votar por aquellas personas que tienen una trayectoria limpia, que rinden cuentas, que tienen propuestas, que son gente seria, etc. Si no, estamos repitiendo, digamos, como un círculo vicioso los errores del pasado. En el marco de las reformas políticas, las electorales son unas. ¿Qué otra cosa te hubiese gustado que este Congreso mirara, Percy? Bueno, toda la relación entre Ejecutivo y Congreso no se ha tocado. Buen punto. No se ha tocado, ¿no? Y ahí es importante generar nuevos equilibrios, porque hemos visto que en los últimos años, no solamente en el gobierno de Vizcarra, también en el de Kuczynski, ha habido tensiones que la propia institucionalidad no sabía canalizar, ¿no es cierto? O sea, no había cómo desaturar el nudo, ¿no, Percy? Exactamente. Y muchas instituciones eran una ventana, digamos, a mucha arbitrariedad. Por ejemplo, la manera como se ha venido entendiendo la vacancia por incapacidad moral, por ejemplo, requiere que el tribunal le ponga un marco y diga, bueno, esto se puede aplicar de esta manera, porque si no es una puerta abierta en la que simplemente basta con que consiga los votos. No tengo ni siquiera que explicar por qué, me basta con saber contar. Así es, lo hemos visto además en las últimas semanas con esa claridad, Percy, ¿no es cierto? Absolutamente, pero no solamente en esta ocasión, ¿no? Tenemos el antecedente ya de los dos intentos de vacancia del expresidente Kuczynski, sí, que exactamente en los mismos términos se estableció una agenda abierta donde no quedaba muy claro qué tenía que sustentarse para que proceda. Simplemente, al parecer, bastaban los votos. Eso es algo que tiene que, sin duda, cerrarse en el tribunal, ¿no? Y yo creo que ha hecho bien el tribunal en tomar ese tema y en tomarse un tiempo, además, para dar una sentencia más pensada. Te escuchaba y pensaba, si hay una institución que creo que hay que valorar en el marco de estas disputas que aún no encuentran cómo canalizar sus propios candados, sus propios nudos, creo que el Tribunal Constitucional, Percy, es una figura clave de este diseño. Clave. Y por eso es importante que la elección se haga con el cuidado y la rigurosidad del caso, ¿no? Este Congreso va a elegir a 6 de los 7 miembros. En general, yo pienso que elegir de un solo bocacho a los 6 no ya es un peligro, ¿no? Quizá lo ideal sería que eso fuera de manera gradual, porque eso garantizaría también que no hubiera, digamos, un goteo, porque uno de los riesgos es que tú, si eliges 6, es que haya un cierto goteo. Ya yo pongo 2, tú pones 2 y vamos adelante, cuando lo ideal es que cada uno en sí mismo tenga el consenso general de todos, ¿no? Ahora, en otros países la negociación política por colocar a miembros del Tribunal Constitucional, digamos, es eso, es verdad que es cuota, pero es como muy transparente. Entonces, esa disputa política genera al interior del tribunal un equilibrio que es muy valioso también, porque es también una expresión de lo que ocurre en el Congreso de la República, un tribunal constitucional. Ahora, nosotros somos un país con instituciones muy débiles, entonces, con más razón, el tribunal cumple un rol arbitral, un rol clave. Totalmente. Quizá en otros países no es tan necesario cuando hay instituciones muy sólidas, ¿no? Pero en países con instituciones frágiles como nuestro país es fundamental, porque es un poco el árbitro de los distintos poderes, y si no estamos con personas que además son respetadas por todos, ¿no? Eso es muy importante, que sea una entidad cuyas decisiones se respeten por todo el mundo. Sea jurisprudencia de largo aliento, Percy. Claro.
Claro, tienen que ser pues como los sabios, ¿no? Sí, debería ser como un tribunal de sabios en ese sentido, porque también mucho de lo que tienen que hacer es interpretar, Claro, digamos, claro. más allá del texto, no es un asunto técnico solamente, es un asunto de visión, ¿no? Mm. Bueno, Percy, me queda un minuto. ¿Cómo te imaginas el próximo Congreso? Dos, tres partidos, ¿hemos alcanzado finalmente ese equilibrio ideal dentro del Congreso? ¿O lo imaginas atomizado, chúcaro, complejo? Yo sé que eres el director de Idea Internacional y tienes que ser muy cuidadoso con tu respuesta, pero más o menos, ¿cómo te lo imaginas, Percy? Bueno, lo más probable es que sea un parlamento muy fragmentado y con muchas dificultades, ¿no? Pero justamente estamos a algunos meses de la elección y creo que el reto es hacer desde la ciudadanía un esfuerzo por dotarnos del mejor parlamento posible para los próximos 5 años. Eso supone poner gente con buena trayectoria, agrupaciones serias que preparan planes de gobierno, que tienen una visión de lo que quieren hacer desde el Congreso, en fin. Yo creo que esa es la tarea y es llamar a que mientras más peruanos y peruanas se compren ese pleito, mejor resultado podemos tener, ¿no? Bueno, Si nos va a ser un Congreso con más mujeres, Percy. ¿Perdón? Intuyo que va a ser un Congreso con más mujeres, ¿no? Ojalá, ojalá. En los países donde se han adoptado normas en favor de la paridad y alternancia, los parlamentos se han convertido también a su vez en parlamentos paritarios. Es el caso de México, es el caso de Bolivia, bueno. El caso de Costa Rica. Los avances pueden ser significativos si es que además la gente es consciente de la importancia de contribuir con esos objetivos. Por supuesto. Percy, tú sabes lo útil que es conversar contigo, escucharte y esa mirada que tienes además tan cabal y tan optimista además del Perú es absolutamente valiosa. Muchísimas gracias, Percy, y nos encontramos en otra oportunidad para seguir conversando. Claro que sí, gracias. Percy Medina ha estado con nosotros en esta edición de Democracia Hoy, director de Idea Internacional en el Perú. Ya lo ven ustedes, ha encontrado cosas muy positivas en la reforma electoral y algunas que han faltado incorporar, pero que él percibe que el tiempo las irá poniendo en su sitio sin duda. Nos encontramos en una próxima edición de Democracia Hoy. Muy buenas tardes.